Jorge Nader Curi, abogado penalista, doctor en ciencias penales y política criminal. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Mucho gusto saludarte, Mariana. Y también nos acompaña la doctora Mariana Cendejas, profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del TEC de Monterrey. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto estar con ustedes, Alberto, y muy buenas tardes, Jorge. Bueno. Aquí el asunto que estamos manejando en Mega Noticias 3 de la tarde son 4 ejes, 4 años de la administración del presidente López Obrador, particularmente el combate a la corrupción. Mariana Cendejas, dice el presidente que su gobierno no es corrupto, que la corrupción se está erradicando y que prácticamente ese gran flagelo que tanto dañó a la historia de nuestro país está erradicado. ¿Vamos en ese camino? Mira, yo creo que definitivamente no, y no solo no vamos en ese camino, sino que vamos dando algunos pasos hacia atrás. Justamente tú ya lo decías, que no hemos logrado avanzar en el índice de percepción de corrupción que mide Transparencia Internacional. Estamos estancados con esos 31 puntos. Estamos en la posición 124 de 180 países. Eso es una muy mala noticia. Pero todavía es más mala noticia ver cómo estamos justamente en este combate a la corrupción. Y no nos dejará mentir, Jorge, justo lo que tiene que ver con la materia penal, ¿no? Si nosotros echamos un vistazo a lo que sucede con las fiscalías anticorrupción, pues es de lágrima, ¿no? Porque vemos que no tienen ni siquiera un 2% de efectividad en cuanto a las denuncias que reciben y si lo comparamos con el número de sentencias condenatorias, ¿no? Entonces vamos muy mal ahí. Nada más echar un vistazo, por ejemplo, en las Baja Californias, que aún hoy en el 2022, después de más de 7 años que se promulgó la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, pues siguen sin nombrar a esta figura, ¿no? Al titular o a la titular. Se nombró en un momento una titular en Baja California, pero la pobre señora tuvo que renunciar al mes porque no le dieron ni un lápiz para poder trabajar. Entonces, vamos mal, son malas noticias y necesitamos definitivamente jalar las orejas a nuestros legisladores, que son quienes llevan gran responsabilidad en este tema. Jorge, ¿dónde prácticamente está atorado este combate a la corrupción? ¿En la opacidad de las compras que hace el gobierno? ¿En la poca información que hay? Cuando termine el sexenio, ¿se va a destapar esa cloaca? ¿Cómo estamos? Yo coincido mucho con lo que está comentando Mariana en el sentido de que no hemos avanzado suficientemente en el combate a la corrupción. Y a mí me parece que está atorado porque el Sistema Nacional Anticorrupción es un ente que se creó en el sexenio anterior, pero que no ha funcionado porque se establece una larga cadena de responsabilidades, una gran participación de muchas instituciones públicas y al final del camino no se ha podido lograr con efectividad un método que permita prevenir, detectar en tiempo real, sobre todo, y combatir inmediatamente los hechos de corrupción que se puedan estar presentando, tanto en el ámbito administrativo como en materia penal. Y particularmente en materia penal, agravado el panorama porque nuestra codificación penal federal no establece de manera clara cuáles son los delitos de corrupción. Establece algunos delitos que cometen servidores públicos y a eso les llama hechos de corrupción. Pero no tenemos un delito de corrupción como tal que permite enfrentar de manera decidida este fenómeno. De tal manera que a pesar de los esfuerzos que se hagan en el diseño de instituciones, en la emisión de normas y en la participación de muchas autoridades en este fenómeno, lo real, los datos, lo que demuestran es que no solo no se ha avanzado, sino que seguimos estancados como país en materia de anticorrupción. Y además la comprobación no está muy alejada de nosotros, porque podemos comprobarlo fácilmente con cualquier persona con la que hablemos en la calle. Es decir, la corrupción típica en México, la que se presenta en el macro, pero también la que está todos los días en lo cotidiano, afuera de nuestras casas, continúa. Esa no se ha evitado, esa no se ha prevenido, ni tampoco se ha combatido. Así que estamos en esta materia muy, muy mal, con muy malos resultados, desgraciadamente. ¿Por qué, doctora Mariana, por qué estas instancias internacionales siguen dejando a México en el lugar 124 de 180 naciones? ¿Qué es lo que perciben? ¿Qué es lo que ven?
pues precisamente lo que ven es una falta de fortaleza en nuestras instituciones, que son precisamente las encargadas de combatir este tema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, que se ha cansado de presentar denuncias, justamente denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, y es como de darse de topes contra la pared, porque la Fiscalía General de la República, ahí los asuntos van a dar al cajón de los ministerios públicos sin que se haga ninguna investigación de ningún tipo. Entonces, si no existe ni siquiera la presunción o el que hagan como que hacen y no hacen, pues es justamente lo que nos tiene a los ojos de los demás, a los ojos internacionales, en esta penosa posición, ¿no? Que tenemos 31 puntos que no pasamos ni siquiera de panzazo en estas mediciones. Entonces, hay que impulsar verdaderamente, tiene que haber una verdadera voluntad política, y lo que hemos visto por parte justamente de nuestro presidente, pues es un desprecio a las instituciones, ¿no? A las instituciones, hablemos justo de la Suprema Corte de Justicia, la cual se ha cansado de criticar, también su intención de desaparecer al INAI, su intención también de desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una de las instancias que más hacen dentro de este sistema, porque ya lo decía Jorge, ¿no? Dentro del comité coordinador están, pues, la auditoría, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, el propio INAI, y para poder sentar a los titulares de todas estas instituciones, y no solo que se sienten, sino que lleguen a acuerdos, pues de ahí también lo complejo de este propio sistema. Aquí, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Jorge, es eso, percepción. Sale el presidente en su cuarto año en una movilización callejera muy importante y dice, no hay corrupción, y entonces la gente le aplaude y dice, lo está diciendo el presidente, no hay corrupción, pero de las palabras a los hechos, ¿cómo estamos? Bueno, yo creo que en este caso ocurre lo que, por ejemplo, sucede también en materia de la seguridad pública. Es decir, una cosa es la narrativa, una cosa es la propaganda o lo que se diga, y otra cosa es la realidad cotidiana que vivimos todos los ciudadanos, todos los habitantes de la República. Un tema, un discurso es que me digan que ya se acabó la corrupción, y otro asunto muy distinto es lo que me va a pasar cuando un policía me detenga porque me pasé un alto o para revisar el vehículo. O cuando yo tenga que ir a una oficina del Ministerio Público y mi trámite no avance, a menos que entregue alguna dádiva. O que no pueda lograr algún permiso de la autoridad si no llego a algún tipo de componenda con ellos. Entonces, lo que se dice contrasta con la realidad. Y a pesar de que las personas puedan aplaudir y puedan estar de acuerdo en lo que se diga sobre determinado tema, pues la realidad es lacerante, la realidad ahí está, y la realidad nos demuestra todos los días que así como no es cierto que haya mejorado la seguridad pública, así también tampoco es cierto que hayan mejorado los índices de corrupción. Doctora Mariana, porque el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca, un escándalo, porque una casa que costaba 90 millones de pesos, ¿cómo era posible que lo tuviera su esposa? El caso Odebrecht, 10 millones de dólares les dieron para la campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya está en la cárcel. El caso de la estafa maestra, desvíos millonarios, más de 5,000 millones de pesos que se mandaron a algunas universidades públicas y dinero que quién sabe dónde terminó. Esa percepción de que fue el gobierno más corrupto ahora contrarresta porque parece que no hay corrupción, parece que no hay ilegalidad ni desvíos de recursos. Pues parece, ¿no? Es el decir del presidente. Pero fíjate, si nosotros miramos a lo que está ocurriendo justamente ahora, ¿no? Con el tema de corrupción y que no hay corrupción y que no hay cosas ilegales, fijémonos en lo que hace cada fin de semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México. O sea, está en una campaña rampantemente ilegal, ¿no? En algunas ocasiones se dice invitada por el Colegio de Notarios, no me acuerdo si fue de Campeche o qué otro estado, justamente para dar una ponencia del buen gobierno en la Ciudad de México, y uno se queda viendo verdaderamente visiones, porque ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que respete la ley si lo hace de manera tan cínicamente descarada, faltando justamente a la ley, fin de semana con fin de semana, negando evidentemente que se encuentran actos de campaña,
y alegando que está siendo invitado por estas figuras, ¿no? El Colegio de Notarios, díganme ustedes qué interés va a tener el Colegio de Notarios en las buenas políticas públicas para la gobernanza en la Ciudad de México. Entonces, es como ver una película de ficción lo que estamos viviendo en este país, ¿no? Porque todo el mundo les aplaude, pero están aplaudiendo justamente actos totalmente ilegales y corruptos. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente abrir los ojos y hacer estos señalamientos de manera pública y alzando la voz y justamente no permitirlo y pues se deben de haber presentado ya las denuncias correspondientes para que alguien definitivamente haga algo. Exactamente. ¿Cómo se puede hacer, Jorge, para medir perfectamente esa situación de la corrupción? Que sean datos contantes y sonantes para que no nos sorprendan con que digan que ya no hay corrupción, pero que se definan esos detalles y que se vea que las cosas no se están haciendo bien. ¿Cómo hacerle? Bueno, lo primero que habría que establecer es también hay que decirlo, es una reforma legislativa que permita que se establezcan con mayor detalle y de mejor manera cuáles son los delitos de corrupción que se deben de cometer. Una vez hecho esto, porque tenemos una deficiencia legislativa ahí bárbara, entonces tenemos que crear las estructuras encargadas de investigar y perseguir en los tribunales los hechos de corrupción o los delitos de corrupción. Y aquí, como también se ha comentado, necesitamos tener fiscalías dentro de las fiscalías generales, unidades que tengan independencia, pero que también tengan presupuestos y tengan todos los recursos necesarios para poder realizar investigaciones rápidas e investigaciones contundentes que permitan perseguir de una mejor manera y de una forma más rápida los hechos de corrupción de los que se enteren casi en tiempo real. Y por último, buscar siempre la posibilidad, y en esto estamos también muy atrasados, de que las sanciones que se impongan a quienes cometen delitos de corrupción también incluyan el aseguramiento de bienes y el pago de las reparaciones del daño. Porque en muchas ocasiones se les castiga nada más penalmente, pero no se recuperan los bienes mal habidos por corrupción. Claro. Y bueno, pues mientras eso no ocurra, entonces seguiremos teniendo los delitos. Así que hace falta toda una ingeniería, pero a partir de la realidad, para que se puedan dar mejores datos duros, datos constantes y sonantes que vayan eliminando, además, la incidencia tan enorme que tenemos de hechos de corrupción en todas las escalas. Es que, Mariana Cendejas, estamos metidos en un embrollo, porque ¿con qué cara el líder del PRI, Alejandro Moreno, puede acusar de corrupción cuando dice que le sacan documentos de que tiene 20 casas, de que tiene carros de 10 millones de pesos? Y después él revira y le dice a Laida Sansores en Campeche, tú tienes 21 casas. No, no es cierto, tengo 18. Y Ricardo Monreal dice, no, yo nada más tengo 12. Pues todos están metidos en un embrollo de corrupción del que los ciudadanos pues nada más estamos expectando. Efectivamente, Alberto, y aquí es justamente el tema de echarse la bolita, ¿no? Y como todos, absolutamente todos tienen cola que les pisen, pues ya vimos justo lo que ocurrió con el tema de la reforma que tiene que ver con el ejército en las calles, ¿no? Que primero el PRI y estaban diciendo que definitivamente no y que esto es una barbaridad, y etcétera, etcétera, y acabaron apoyando esa reforma con la cual también el presidente ahora en turno, pues estuvo totalmente en desacuerdo cuando estuvo en campaña, ¿no? Entonces, yo de verdad es que no logro comprender cómo se aplauden este tipo de acciones y lo que vemos justamente, ya lo decía y lo apuntaba Jorge, pues es que la violencia no cesa en nuestro país. O sea, los homicidios siguen al alza, ni hablar del tema de los feminicidios, las extorsiones que es una cosa que ahora sí que la gente, los empresarios, los microempresarios, es de sálvese quien pueda, ¿no? O sea, gente que ha tenido que salir huyendo de sus ciudades precisamente porque les queman los negocios, les matan a la familia, y aquí se sigue diciendo que vamos cada día mejor, y que aquí todo es muy bonito y todo muy color de rosa, pero que sobre todo ya no hay corrupción, ¿no? Entonces, Jorge, sí estamos metidos en un problema tremendo, pero lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos justamente es no callarnos y denunciar todos estos hechos, ¿no? No tolerar. Sí, exactamente. Lo que pasa es de que los hemos tolerado toda la vida, o sea,
México es desafortunadamente sinónimo de corrupción. Y en todo hay corrupción. En el sector de los medios de comunicación, de los empresarios, de los inversionistas, del sector financiero. Acabar con esto, pues bueno, va más allá de una declaración y eso, pues seguiremos esperándolo. Gracias, Jorge Nader, por tus comentarios. Gracias, Mariana Zendejas, por haber estado con nosotros. Un gusto. Con este tema regresamos. Se ha acabado la corrupción en el país. Ya somos un país que no es corrupto, a pesar de que así lo vean las instancias internacionales. Usted tiene la mejor opinión. Regresamos en 2 minutos.